Magníficos y misteriosos, los cetáceos nos han hipnotizado con sus cantos y aterrorizado por su tamaño. Por eso hoy responderemos 10 sorprendentes preguntas sobre los cetáceos. 1. ¿Qué son los cetáceos? La palabra proviene del griego keto y significa monstruo marino. Son un infraorden de mamíferos adaptados a la vida marina que comprende 90 especies vivas diferentes. Evolucionaron hace unos 50 millones de años y se cree que provienen del Indoginus, un herbívoro bastante acuático. Pakicetus ya era semiacuático y probablemente comía peces muertos. Así fueron cambiando hasta llegar a lo que conocemos hoy. Su pariente vivo más cercano son los hipopótamos. Los cetáceos actuales se dividen en dos: los odontocetos, que son aquellos que tienen dientes y un espiráculo, como las belugas, narvales, delfines, orcas, cachalotes, focénidos y ballenas piloto, y los misticetos o las ballenas barbadas, que tienen barbas y dos espiráculos, como los rorcuales, ballenas grises, azules y jorobadas. Algo muy curioso es que los misticetos tienen dientes en su fase fetal, pero son sustituidos por barbas antes de nacer. 2. ¿Por qué se volvieron acuáticos? Hay varias hipótesis. Una de ellas dice que algunos ungulados terrestres comían plantas a las orillas del agua, lo que también les proveía de un escondite, y que poco a poco empezaron a pasar más tiempo en el agua. Otra dice que el Pakicetus sufría por falta de alimentos y comenzó a alimentarse de peces muertos de las orillas del mar. También se cree que había más comida en las profundidades del agua, lo que obligó a algunos animales a buscar otras opciones. 3. ¿Y cómo se adaptaron al agua? Aunque los cetáceos ganaron unas aletas y un espiráculo, también fueron importantes las características que perdieron. Se sabe de por lo menos 85 genes inactivos. Estos cambios se pudieron haber dado por selección natural o porque al no usarse simplemente se perdieron. Los cetáceos no tienen el gen para producir saliva, la cual no es muy necesaria cuando tu boca está llena de agua. Perdieron 4 genes que producen melatonina, también bastante útil, porque al conservar la respiración pulmonar, si se quedaran completamente dormidos, morirían ahogados, así que descansan un hemisferio cerebral a la vez. Perdieron 2 genes que forman coágulos porque cuando buceas, las burbujas de nitrógeno que hay en la sangre pueden formar coágulos. Su sentido del olfato y del gusto es casi inexistente y solo ven algunos colores o en tonos de grises. Los odontocetos compensan esta falta de visión con su sentido de ecolocación. 4. ¿Por qué cantan? Se cuenta que un pescador irlandés empezó a escuchar un sonido sobrenatural. Pensando que era el canto de un hada, tomó su violín y compuso la canción Portnapuki. Después se supo que quizá era la voz de un cetáceo que resonaba en la membrana de su embarcación. Aunque al principio se pensaba que era el canto de sirenas, la voz de las ballenas nos ha fascinado desde hace milenios. Pero ¿por qué cantan? Bajo el agua, ni la luz ni los olores son una forma efectiva de comunicación, pero el sonido viaja más de 4 veces más rápido que en el aire. Así que los cetáceos han aprendido a comunicarse usando diferentes sonidos, pero solo algunas especies de ballena cantan. Lo interesante de las canciones es su complejidad. Están formadas por unidades y estas se agrupan en frases. Las frases repetidas crean temas y muchos temas repetidos en patrones forman una canción. Se tienen grabaciones de una ballena jorobada haciéndolo por 22 horas. Aunque tanto machos como hembras cantan, las canciones más largas y elaboradas son de los machos y sobre todo en época de apareamiento, así que se cree que lo hacen para atraer hembras o para defender su territorio. Recientemente se sabe que el canto de las ballenas está limitado a una frecuencia y profundidad que tristemente compite con los sonidos de las embarcaciones, construcciones submarinas y sonares, lo que ocasiona que las ballenas no puedan comunicarse a largas distancias como lo solían hacer. De hecho, se ha visto que ballenas jorobadas reducen sus cantos en presencia de ruido. 5.
¿Cuántos quedan? Hay 90 especies de cetáceos, así que depende de la especie. La especie más amenazada es la vaquita marina, de la cual quedan solo unos 10 ejemplares, y la especie más estable es el rorcual austral o minke antártico, del cual se cree que hay cientos de miles de organismos. 6. ¿Cuál es su principal amenaza? Tristemente, nosotros. Por ejemplo, en el Golfo de California hay 36 cetáceos diferentes, desde el más grande, la ballena azul, hasta el más pequeño, la vaquita marina. Es una zona sumamente rica en vida marina que alberga el 39% de los mamíferos marinos del mundo. Pero el proyecto Saguaro atenta contra esta biodiversidad y los cetáceos que ahí habitan. Este proyecto pretende llevar el excedente de gas metano producido en Texas a través del territorio mexicano, licuarlo y transportarlo en buques enormes a través del Golfo de California para llevarlo a Asia. Esto generaría tráfico marítimo de buques enormes y se sabe a ciencia cierta que la causa número 1 de muertes de ballenas es por colisiones con barcos. Y sobre todo, tiene un mayor impacto en zonas de crianza como lo es el Golfo de California. Sería como meter un camión a una guardería. También se sabe que el ruido afecta las rutas migratorias. Puede ocasionarles sordera temporal o permanente y esto los puede desorientar y la comunicación a distancia que normalmente tienen se pierde. ¿Y sin ballenas qué pasaría? Pues resulta que las ballenas tienen un papel vital en la regulación del clima a nivel global. Una sola ballena puede secuestrar 33 toneladas de dióxido de carbono, ayudan a bombear los nutrientes de las profundidades y sus heces estimulan el crecimiento de fitoplancton, que a su vez produce el oxígeno que respiramos. Si perder a las ballenas no fuera lo suficientemente grave, la producción y transporte del gas también implica fugas que van contaminando durante todo su recorrido. Tú puedes hacer algo al respecto. Demuestra tu apoyo firmando la petición. Habla del tema con tus conocidos. Puedes obtener más datos importantes en ballenasogas.org. Organiza una charla en tu escuela y si eres docente, convierte tu escuela en una escuela salvaballenas. 7. ¿Por qué son tan grandes? La ballena azul es el animal más grande del planeta. Mide unos 24 metros y pesa unas 150 toneladas en promedio. Esos son unos 25 elefantes africanos. Y no solo eso, hasta donde sabemos, es el animal más grande que ha existido. Ni siquiera el dinosaurio más grande se le compara. Su secreto para crecer grandototas y fuertototas es su alimentación. Aunque se alimentan de krill, un crustáceo de menos de 6 centímetros, con sus enormes bocas comen entre el 5 al 30% de su peso en comida al día. Es como si tú comieras unas 116 hamburguesas diarias. Pero no te preocupes, no te podrían comer. Su esófago es tan estrecho que tan solo tu puño podría hacer que se atragantara. Su otro secreto es el agua. Al vivir en un ambiente acuático, no tienen que luchar contra la fuerza de gravedad y su peso está parcialmente sostenido. 8. ¿Por qué saltan? Lo usan como una forma de comunicación, para avisar de un cambio de dirección o si hay depredadores, y como una forma de cortejo. También lo hacen para aturdir a sus presas. Les ayuda a deshacerse de parásitos como los percebes. Más recientemente se ha descubierto que es una forma de ejercitarse e incrementar sus niveles de mioglobina. La mioglobina lleva oxígeno a los músculos, lo que les ayuda a mantenerse oxigenados durante inmersiones profundas. Y puede que también lo vean como una forma de diversión. 9. ¿Tienen cultura? Podemos decir que un comportamiento es algo que se hace, pero la cultura es cómo se hace. Y en ese caso podemos decir que sí la tienen. Se sabe de grupos de orcas que solo comen un cierto tipo de alimento, aunque haya más variedad. Otras que prefieren limpiarse tallándose con las rocas del fondo, mientras que otras lo hacen brincando. Y otros que juegan llevando salmones en la cabeza como un sombrero. Lo interesante es que estos conocimientos y tradiciones pasan de generación en generación, algo que se conoce como transmisión cultural. También hay evidencia de que su cultura evoluciona. Las ballenas jorobadas adoptan cantos de otras poblaciones cuando les parecen interesantes y los empiezan a incluir en los suyos.
10. ¿Qué tan listos son? Son capaces de resolver problemas, memorizar y aprender. Orcas, ballenas y delfines tienen diferentes métodos de caza coordinados y también se ha observado que son capaces de modificarlos según las condiciones. Los delfines incluso usan herramientas. Usan esponjas en su nariz para evitar recibir picaduras o rasparlas cuando buscan peces en la arena, y también usan conchas como coladores. Los cetáceos tienen la capacidad de sentir empatía, alegría e incluso duelo. Guardan luto cuando pierden a alguien cercano y ayudan a otras especies. Usan vocalizaciones específicas como nombres. Un bebé humano tarda 1 año en empezar a reconocerse a sí mismo en un espejo. Los delfines son capaces de hacerlo desde los 7 meses. Además de los delfines, orcas y belugas también tienen esta autoconciencia. Los delfines han sido los cetáceos más estudiados y se sabe que son capaces de asociar sonidos con objetos y entender sintaxis. Y se ha observado que delfines rescatados observan comportamientos de delfines entrenados y los empiezan a replicar por voluntad propia, y luego los enseñan a otros en la naturaleza. Curiosamente, evitemos que el proyecto Saguaro nos quite a las ballenas. Todas las acciones cuentan. No importa si pintas un mural, te unes a la red de escuelas. Cada granito sumado hace la diferencia. También puedes seguir firmando la petición en avaaz.org/ballenas o gas.